Hola, un gusto. Mi nombre es Thais. Llevo 17 años trabajando con marketing digital. Soy CMO de Connective. Soy Llorenç Palomas, CMO de DoFinder. Llevo casi cerca de 20 años en el mundo de e-commerce, agencias, servicios SaaS. Yo soy Rick, yo fundé Driza, somos una consultora de marketing y entre otros servicios hacemos CMO fraccional. Mi nombre es Karina Razik, soy CFO, fundé 2 empresas. Brindamos servicios CFO fraccional. Bueno, yo soy Pablo Solana, CFO de Flipo. Esencialmente lo que hacemos son gafas modulares. Me llamo Alex Espel, ahora mismo tengo una pyme industrial que se llama Imprisa. Yo vengo en calidad de interim CFO. Muy buenas, soy Alejandro Peñas, fundador de Pimeros. Pimeros es una comunidad de empresarios donde nos formamos, nos apoyamos los unos a los otros y organizamos eventos como el que puedes ver en este vídeo. Si tienes una pyme y quieres hacer crecer tu proyecto, visita pimeros.com para saber más. El equipo que hemos juntado para la sesión, entonces pues 3 CMOs, Llorenç, Thais y Rick. Y luego 3 CFOs o 2 CFOs y medio, Karina, Pablo y Alex, que ahora mismo se unirá. ¿Os parece si arrancamos con una breve intro de cada uno de vosotros y del proyecto en el que, o la empresa en la que trabajáis, para poder dimensionar un poquito el scope de vuestro día a día? Hola, un gusto. Mi nombre es Thais. Llevo 17 años trabajando con marketing digital, principalmente parte de e-commerce marketplace. En los últimos 4 años soy CMO de Connective, que es una SaaS, una herramienta de marketing automation enfocada a e-commerce. ¿Qué tamaño tiene la empresa? Por dimensionar. Tenemos de personas, dices, o sí, estamos entre 60 personas actualmente. Y bueno, somos una empresa española, pero que trabajamos también con Italia, Francia, todo Latinoamérica, Brasil. Estamos abriendo nuevos mercados también. Soy Llorenç Palomas, CMO de DoFinder. Mi trayectoria es un poquito similar también a la tuya, ¿no? Llevo casi cerca de 20 años en el mundo de e-commerce, agencias, servicios SaaS, empezando en agencia siendo director comercial y desde hace años en un SaaS siendo responsable de marketing CMO y de DoFinder, que DoFinder principalmente es un SaaS, es una herramienta para e-commerce que ayuda a mejorar la búsqueda interna, la encontrabilidad de productos y a nivel de dimensión, actualmente es una empresa, unos 200 trabajadores que factura más de 20 millones de euros, que ha crecido muchísimo los últimos años. Bueno, gracias. Yo soy Rick, yo fundé Driza, somos una consultora de marketing de 20 personas, hacemos un marketing que siempre decimos que es finance first, entonces nos llevamos mucho con los CFOs, hablamos tanto con los CFOs como con los CMOs, por eso organizamos este tipo de paneles, que es muy divertido, y entre otros servicios hacemos CMO fraccional, es decir, somos como un director de marketing temporal o part-time para muchas empresas. Entonces hoy estoy en ese rol e intentaré no ser un topo en este lado y ser justo y no chivar las preguntas o las respuestas al otro lado. Muy bien. ¿Parte financiera? Mi nombre es Karina Razik, soy CFO graduada en Estados Unidos. Practiqué CFO en mi familia, en mi empresa familiar. Fui controller, que es un lugar horrendo porque no dejas hacer nada. Ese es el rol del controller. Y luego fundé 2 empresas. La última que estoy dirigiendo ahora somos 10 personas, estamos creciendo rápidamente, creo que este año ya vamos a llegar a 15 personas. Brindamos servicios CFO fraccional o tiempo parcial como tú y trabajamos en diferentes empresas en todas partes de Latinoamérica, España, y estamos empezando a trabajar con Estados Unidos, con los latinos, ¿no? Empresarios latinos en Estados Unidos. Es interesante porque podemos abarcar muchas industrias desde la parte financiera, así que nos divertimos bastante. Bueno, yo soy Pablo Solana, CFO de Flipo, una empresa que está intentando dar una vueltita a un sector quizás tan manido como puede ser el de las gafas y las ópticas. Esencialmente lo que hacemos son gafas modulares donde en una sola gafa tienes infinitas posibilidades y más de 50 combinaciones posibles entre patillas, clips solares, clips de luz azul, etcétera, además de cambios estéticos. Además, hemos atacado también tecnológicamente todo lo que es la relación con la óptica, creando un canal de venta propio a nivel plataforma, lo cual
también nos ayuda a tener mucho control sobre la propuesta de valor que le hacemos al punto de venta final, ¿no? Antes de eso, pues estuve en otras compañías de producto también, de e-commerce sobre todo, tipo pues Coconut, Holistic, todo esto después de haber también llevado el gorro de inversor en Venture Capital, de asesor en banca de inversión e incluso haber fracasado miserablemente montando mi propia marca de cosmética masculina. Me llamo Alex Espel, ahora mismo tengo una pyme industrial que se llama Imprisa, un taller que fabrica equipos para tratamientos de aguas. Yo vengo en calidad de interim CFO porque bueno, me he gastado muchísimo dinero en marketing y me encanta pelearme por estos temas. Sí. Y antes de eso has tenido startups, con lo cual también... Una startup tecnológica que nos hemos gastado muchos decenas de miles de euros en Google y ahora también. Así que ya en gorra de CFO me gusta siempre pelearme con esto, así que lo he contado comiendo la chocolate. Bueno, muchas gracias. ¿Os parece si arrancamos hablando de indicadores clave de vuestro departamento, del área comercial? ¿Qué diríais que 2 o 3 indicadores clave para vosotros? Y luego vamos a ver si por aquí están de acuerdo o no. Tú me dices si me equivoco de preguntas, me dices que tú has hecho esto varias veces. Llorens, ¿en tu cabeza cuáles son los tres indicadores que miras por la mañana o cada semana para...? Claro, bueno, aquí depende mucho del modelo de negocio, ¿no? Pero principal es el dinero, es el MRR generado, ¿no? Es decir, esas cuotas de nuevos clientes que están entrando. Al final, nuestra área se mide mucho, casi que como un departamento de ventas. Luego hay pues, muchos indicadores típicos, es el CAC, el LTV, es decir, hay muchos, pero el principal es el que nos mide la compañía, es el MRR, o sea, el dinero de cuota mensual que está entrando esta semana de nuevos clientes. Vale. ¿Por ahí estáis todos de acuerdo o miráis alguna cosa relacionada con la parte de costes? CAC Lifetime Value. Ok, ¿qué es un...? Explica qué es CAC Lifetime Value para que todo el mundo tenga en la cabeza. La métrica es un poco, sí, es el coste de adquisición de un cliente, CAC, por sus iniciales, y Lifetime Value, cuánto te va a dejar en la vida del usuario en tu empresa. ¿Cómo se mide el Lifetime Value? Que creo que a veces genera confusión. Pues hay empresas que es más fácil, por ejemplo, una empresa de software de suscripción, porque solo es multiplicar los meses que se va a quedar en tu empresa y cuánto deja cada mes. Y luego hay en empresas que es más etéreo, pues puede imaginar cuántas gafas te va a comprar en su vida, porque depende de, pues te lo puedes imaginar o lo puedes intuir, pero no es tan fácil de proyectar. ¿La definición os mola? No, yo veo mucho más pequeña de gafas que te compra una, el Lifetime Value es una. Sí, aquí además también entra en juego que en el caso de compañías de producto está también la eterna discusión de si lo hago sobre la venta o si lo hago sobre el margen bruto. Ahí quería yo. Que en software, ingreso y margen bruto se parece mucho. Son prácticamente idénticos, pero en nuestro caso, pues dependiendo de lo que fabriques, puedes tener una merma ahí del 30-40%, incluso si es una compañía más de enfoque industrial, con lo cual habría que ver hasta qué punto tiene sentido calcular tu lifetime value directamente sobre lo que factures. Ok, o sea que tú cogerías el lifetime value, le quitarías todo lo que son costes directos. Sí, si lo quiero mirar al final desde una perspectiva de cuál va a ser el impacto en mi P&L de adquirir este cliente y de hasta qué punto tiene sentido para mí invertir este CAC en adquirir a esta persona o cliente o lo que sea, realmente para mí tiene todo el sentido del mundo considerar margen bruto e incluso todo lo que vaya en P&L antes del CM3, o sea, antes de lo que sería el gasto en marketing. Considero margen bruto, por ejemplo, ¿CM3? el margen de contribución 3. Es decir, todo lo que tú has tenido que hacer para vender hasta que llegas a la partida de marketing, sin considerar estructura. ¿Vale? Entonces, si yo para poner, en el caso de las gafas, imaginemos que las vendiéramos online, para yo poner en casa de mi cliente la gafa, tengo que considerar también la logística, es el lifetime value. Entonces, al final también, dependiendo un poco de qué es lo que quieras mirar, si es una perspectiva más financiera y de liquidez a largo plazo, a lo mejor lo miraría lo más abajo posible de la cuenta de resultados. Si es un tema de retorno y rentabilidad directamente del gasto en marketing, pues a lo mejor me puedo quedar en la facturación y ya está. ¿Alguna adición sobre este cálculo? O sea, yo de Lifetime Value me había pelado mucho y es más un arte que una ciencia. Aparte, depende para qué lo calcules. Cuántos años, cuántos no, por canales, en fin, te puedes complicar la vida. Te puedes complicar la vida lo que quieras. Objetivos de CAC versus ¿qué porcentaje del Lifetime Value dedicamos al CAC? ¿Qué está bien por aquí, por este lado? ¿80, 90? Difícil. 3-1 mínimo. Depende. Sí. Bueno, pero a ver, El mínimo. el mínimo podría ser 3-1. Y quiero... ¿No estás de acuerdo?
¿No estás de acuerdo? No, porque si yo estoy creciendo y mi objetivo es crecimiento de mercado, por así decirlo, me lo lapido, por así decirlo, y asumo un riesgo pactado con el CFO, pero si es a crecimiento, depende de lo que fijes como estructura y tu dinámica. O sea, Conmigo no has pactado nada. todavía. ¿Qué es sano en una empresa que crezca rápido? ¿Hasta dónde? Es decir, 90 no es sano, ¿no? Pero es que depende, por ejemplo, hay cuotas de mercado de proyectos, o sea, por ejemplo, startups que son de user base, que es, oye, mi modelo de negocio solo funciona con un volumen de descargas tan absolutamente disparatado que hasta que no tenga ese volumen no tiene sentido, la métrica CAC Lifetime Value es relativa. No tiene mucho sentido y a lo mejor no tienen ingresos en ese momento. Claro. En cuanto gran parte de esas empresas se mueren. Bueno, son empresas ronderas. Vaya, tú cuando entiendes, haces la derivada de las empresas ronderas, la mayoría acaban muriendo. Es un hecho, no es... Estamos ahí probablemente sin ingresos, ¿no? Con lo cual es un cálculo un poco complicado. Claro, pero ahí el CFO tiene que hacer su trabajo. Levantar más dinero. Claro, y mantener la empresa viva. ¿Algo por aquí que no estéis? No, que al final es una cuestión de plazos, es decir, a largo plazo, aparte de que estamos todos muertos, como decía Keynes, si el CAC Lifetime Value baja de 3, la empresa también estará muerta. Entonces, o yo me dedico a licuar tu participación, la participación del founder en el equity y apalancar la compañía como si no hubiera un mañana, o eventualmente no es sostenible. Nosotros aplicamos un playbook donde ponemos este tipo de objetivos. No quiere decir que la empresa en un momento esté por debajo de esos objetivos. Son los objetivos ideales, lo mismo que recién describían para una pyme, quizás calcular el lifetime value es más complejo que para una SaaS que estamos acostumbrados a hacerlo habitualmente, pero sí, son los gastos de marketing, los gastos de venta que se necesita para sacar el producto al mercado. Entonces, tenemos que tener un objetivo. Obviamente que en el camino ese objetivo no lo vamos a poder lograr de inmediato porque estamos en crecimiento, pero si no lo logramos rápido no sobrevivimos. ¿Otros indicadores que en el lado financiero miráis y que a lo mejor en el lado comercial no miran tanto? ¿Dónde soléis preguntar que las respuestas suelen ser así un poco no suficientemente concretas? Al final es una respuesta que vas a odiar, pero depende. Depende sobre todo del estadio en el que esté la compañía. O sea, en el caso de una startup, que quizás es donde yo más me he movido, mi gran obsesión es la liquidez y todo lo que esté relacionado con ella. Entonces, ahí va desde cuánto runway me queda, si soy una compañía de producto, cuánto dinero tengo enterrado en inventario que podría estar utilizando, por ejemplo, en marketing, o en contratar a más gente o automatizar procesos o introducir mejoras de CAPEX que sean relevantes para la compañía. Y cuánto me queda, por ejemplo, pues de líneas de circulante y demás. Esto, de nuevo, aplicado a una compañía que esté en un estado donde, como se están dejando que baje el CAC to LTV a menos de 3, tengo que estar constantemente pendiente de en qué momento pues tengo que salir a levantar una ronda, en qué momento tengo que salir a levantar financiación y demás. Para compañías más maduras, pues ya sí que empiezas a mirar márgenes, empiezas a mirar rentabilidad, empiezas a mirar cuál es la contribución del equipo en términos de revenue por empleado, por ejemplo. También para justamente cuando pases de un estadio a otro, asegurarte de que la estructura que tienes no está sobredimensionada por la ambición de lo que iba a ocurrir y no por lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Generalmente lo que miramos mucho nosotros o nuestro equipo son los costos. Es algo que los empresarios muchas veces les cuesta armar una información clara de los costos de la empresa. Entonces ayudamos mucho ahí, es como tener las palancas y el control o hacer un tablero de comando fácil, que puedan saber exactamente qué está pasando con sus costos. Y la otra es la liquidez, ¿no? O sea, el cash flow es importantísimo, que tenga claro qué es lo que le queda en la caja para operar. Y después todo lo demás, bueno, el retorno de inversión, ya lo sabemos todo eso, pero creo que el costo es algo que a veces cuesta tener el ejercicio de controlarlo, no sé, todas las semanas, por ejemplo. ¿Comercialmente dónde se suele descontrolar? ¿O dónde ves tú? Y comercial, bueno, justamente antes de esta reunión me hice un pequeño... le consulté a ChatGPT qué opinaba de marketing y qué opinaba de finanzas
El creador de Hewlett Packard decía que marketing es muy importante para dejárselo a los de marketing, porque empiezan a entusiasmarse, a usar demasiado presupuesto y a veces superan el presupuesto ampliamente para lograr un objetivo. Entonces, se trata de respetar el presupuesto, pero claro. Pero ¿cómo hacemos? O sea, tenemos que atraer la venta. Entonces es como una balanza, hay que tener un equilibrio y para mí lo fundamental es tener cultura financiera dentro de toda la compañía. O sea, que todos empecemos a pensar financieramente, todos, no solamente marketing, todas las partes de la compañía, que es algo que nosotros también trabajamos mucho, donde capacitamos a todos a pensar, bueno, ¿esta empresa qué hace primero? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son o sea, que todos sepan en qué impacta cada acción de ellos en los costos, por ejemplo. Entonces eso... Yo creo que también hace falta mucha formación de marketing a los de finanzas. Porque yo creo que hay una cosa que no se entiende y que los gráficos no suelen contar, y cómo se dibuja una P&L o un flujo de caja no suele desglosar muy bien las ventanas de liquidez de marketing. Es decir, no entendéis la diferencia de que una inversión es a largo plazo o no. Y en el flujo de caja no se representa. No hay una línea de esta inversión de marketing es a largo plazo y esta es a corto. ¿Ponos ejemplos para...? Pues, por ejemplo, invertir en branding es a larguísimo plazo y no es como que lleve una línea separada. Hay una línea de marketing continua y entonces parece que tu flujo de caja está empeorando porque todos los meses estás invirtiendo en marketing. Pero parte de esas inversiones tienes que proyectarlas y verlas a largo plazo. Entonces no se ve igual. Yo creo que hay una parte ahí de comunicación que no se resuelve bien. Yo lo que iba a comentar, he trabajado ya en una grande empresa, que ahí el problema era otro, porque son problemas diferentes, ¿no? Cuando tienes mucha estructura, mucho dinero, cuando estás en una startup o cuando estás en un scale-up, o sea, he tenido la experiencia en los tres. Y la diferencia, yo creo que lo que has comentado, ¿no? De las palancas, lo que sufrimos en marketing es que justamente las palancas muchas veces no son tan rápidas. Entonces, en la primera empresa que era muy grande, ¿no? Muy consolidada, corporate, el problema de finance era que me llegaba y decía, este mes tenemos otros 200.000 euros para invertir. Entonces, toma este dinero porque me entregas un ROI increíble, te doy, me entregas el mismo ROI, ¿verdad? No. Y claro, cuanto menos margen me da para jugar, menos te podré entregar, ¿no? Directamente con ese resultado. Ya en la startup diferente, pues este mes no hay caja, hay que apagar todas las campañas de marketing que hay porque no hay más dinero, pero el mes que viene pues a lo mejor ha entrado una inversión y lo tendremos, claro, pero si apago hoy la campaña, el mes que viene no esperes los mismos resultados que estamos teniendo, porque al final entonces yo creo que es este el punto, ¿no? De entender que son palancas, porque nosotros en marketing también vamos midiendo por ese resultado, pero seguramente no es tan inmediato, ¿no? Como de abrir o cerrar para que vaya siguiendo el flujo. Yo no creo que sea tanto un problema de formación. A mí hay cosas de finanzas que sinceramente no me interesa saber y me parecen brutalmente aburridas, sino que es, o sea, aquí hay distintos temas, ¿no? Desde responsabilidad del empleado, pero que no podemos exigirla. O sea, es decir, pedimos, por ejemplo, a un equipo comercial que se preocupe por la rentabilidad de la empresa, pero su variable o comisión está únicamente orientado a que venda más, venda mal o venda peor, ¿no? Que luego solucionan eso a nivel de bonuses. O sea, nunca va a salir bien porque es casi imposible alinear esto bien, ¿no? Y otro es un tema de comunicación. Es un coñazo hablar a veces con la gente de finanzas y al revés, ¿no? Y con la gente de marketing, pero creo que es muy interesante. Yo he estado con la de finanzas ganándomela, eso sí, después de pedir factura, ir a una comida de 12 euros. Mira, me he pedido factura, ¿no? Y no es un ticket. Al equipo de finanzas, evidentemente, no a la CFO, ¿vale? Pero ahí por abajo. Y luego sentarme con ella y contarle una campaña de Google AdWords, ¿no? Y contarle todo lo que ocurre en ese viaje del cliente. Y creo que falta comunicación y falta que se hable y se entienda el trabajo de cada una de las partes. La formación es importante también y entender los conceptos también, ¿no? Pero yo lo que he podido ver, al menos en mi experiencia, es eso, ¿no? Que cuando se empieza a hablar y se empieza a entender la otra parte, las cosas cambian, ¿no? Y que a veces eso, queremos hacer que el empleado tenga determinada responsabilidad que no le estamos empujando en cosas determinadas, como es el dinero o las variables, que al final la gente se mueve por dinero, en sus variables, ¿no? ¿Alguna opinión por el lado financiero? Complementar alguna cosilla, a nivel de métrica que has dicho,
Creo que una muy importante es el gasto por canal y creo que lo más difícil que estoy viendo por aquí es determinar el ROI de una inversión en marketing, ¿no? Al final no es sumo resto divido, o sea, es complicado, tienes que cargar el tiempo, el branding lleva mucho tiempo, pero se han hecho grandes dramas en branding que se han gastado millones en gilipolleces y seguro que se te ocurren 1000 ejemplos, entonces yo con lo que me quedo es que es muy complicado sacar el retorno de ese euro y bueno, hay una parte más subjetiva, otra no, y luego si a todo esto le sumas la atribución de dónde te viene la venta, ¿no? Vosotros lo sabéis, te han comprado unas gafas, pero ese consumidor te ha visto por la tele, luego te ha buscado en Google y luego se lo ha contado su primo. Entonces todo esto ya es una patata que es difícil sacar el ROI. Un dato de nuestra empresa, de lo que o sea, el 60%, más o menos, de lo que entra en un negocio viene de marketing. Y luego el tema de atribución no. Pero de este 60%, el 80% no tenemos capacidad de entender por qué. Que podemos engañar a los CFOs, ¿no? Tráfico orgánico. El SEO que estoy pagando aquí, ha buscado DoFinder y ha entrado por tráfico directo o tráfico tal, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, esto el 80% del 60% no sabéis exactamente dónde. Voy un poco al extremo, ¿vale? O sea, es decir, entonces una vez, una cosa que hice, porque son cosas que cuando empiezas en B2B te vuelves un poco loco, ¿no? Luego ves que a todo el mundo le pasa y lo normalizas y dedicas el tiempo a otras cosas. Luego cogimos a un par de personas a empezar a llamar a fondo y a preguntarles, uno por uno. Y nos dio, nos mejoró y nos dio cierta visibilidad, más que empezar no, voy a poner Mixpanel, voy a invertir una pasta brutal en... Ya ves. Y uno por uno. Llamamos en un mes a unos 250, 300, ¿no? De los que teníamos identificados que la atribución pues tenía muchas dudas, digamos, en el que surgían muchas dudas, ¿no? Y fue especialmente útil. Aún así, porque bajó al 70. O sea, yo creo que aquí, y por complementar, hay ciertos modelos de negocio en el que la atribución es muy complicada. Por ejemplo, nosotros nos pasan varios proyectos que en restauración, en delivery, en Globo y Uber no te dice dónde has vendido los pokés o dónde has vendido las pizzas. Te dice has vendido 500 pizzas hoy. Entonces, ese tipo de modelos de negocio, si es una cadena de pizzerías, pues yo invierto en marketing a cholón y resulta que la de esta calle ha vendido, la otra no, y es un poco relativo porque, claro, una vez entras en Globo se pierde toda la atribución directa de marketing. Eso no quiere decir que no tengas que dejar de hacerlo. Lo que tiene que ser es una conversación bastante sana, pues hay ciertos trucos del almendruco, pues invertimos, si tienes 10 locales, inviertes en 9 y ves si el que no has invertido no ha vendido y vas haciendo ciertos ejercicios de intuición. Eso no quiere decir que no haya que invertir en marketing. De hecho, o sea, probad a calcular el ROAS de Amazon. Es una auténtica fantasía entender de dónde viene la gente cuando compra en Amazon, por ejemplo, con una plataforma tan transparente como la que utilizan, ¿no? Yo, aparte, en este tema, me voy a tomar la libertad de marcar un gol en propia puerta. Exacto. Luego me pagáis la comisión. No, pero sí que es verdad que hablando antes sobre la cultura financiera de la empresa, efectivamente creo que es muy importante, pero ojo con querer que la gente que tiene que pensar en crecimiento esté pensando en finanzas en control. Porque me parece que sobre todo para una compañía que aspira a ser más de lo que es en un momento determinado, puede ser la causa de la muerte de esa compañía. Es decir, para decir que no puntualmente ya estamos nosotros, pero las locuras las tenéis que plantear vosotros. Entonces, en general, quiero decir, digamos, del control, si vosotros os preocupáis, fantástico, mi trabajo va a ser mucho más fácil y mientras no digamos tonterías, pues vamos a estar todos más o menos de acuerdo. Pero creo que al final el trabajo de marketing es pensar en más y el trabajo de finanzas es no pensar en menos, sino pensar en cómo y en cuánto tiempo y cómo podemos extenderlo y cómo ponemos a vuestra disposición los recursos para que las cosas pasen. Pero en el momento en el que marketing está pensando en alargar el runway un mes más o en la dilución del fundador, quizás ahí no estamos siendo todos los efectivos que podríamos llegar a ser. Me hizo pensar el comentario ese, porque a una capacitación dentro de las compañías, cuando entramos muchas veces nos piden que ayudemos a concientizar en la parte financiera y recuerdo cuando empecé a estudiar finanzas, yo estudié en Estados Unidos y la mentalidad era que generalmente el que funda una compañía lo hace porque quiere llegar a cotizar en bolsa. Ese es como no, me gustaría cotizar en bolsa y que mi empresa salga a la bolsa. Y en ese proceso, ese camino, que no sabemos si va a cotizar en bolsa algún día o va a ser un M&A,
todo lo que hace la compañía lo hace para que esa compañía obtenga más valor o gane o aumente su valor. Con lo cual la combinación entre el departamento de marketing y el departamento de finanzas, el objetivo tiene que ser ese, ¿no? Y tienen que coordinarse para poder lograr ese objetivo. Por eso yo digo que el haber sido controller, como me tocó a mí en la compañía, era dificilísimo, porque era casi siempre la negatividad constante, las malas caras, el no dejar pasar, digamos, nada, el presupuesto, hasta mirar las órdenes de compra, cosas que realmente van limitando la operatoria de la compañía. Entonces, por eso es mejor armarse una información clara, quiero decir, clara y fácil, ¿no? Porque a veces nos complejizamos con la cantidad de cosas que medimos y compatibilizar los equipos, el de marketing con el de finanzas, tratando de tener una mentalidad financiera. No todo el tiempo se puede, pero tratando de tener una mentalidad financiera para lograr los objetivos, que es darle más valor a la compañía. Porque sin marketing nosotros no vamos a tener dinero en la caja. O sea que tiene que ser algo complementario. En tiempos de crisis, ¿qué hacemos? Gastar más. Hay una correlación entre empresas que acaba yéndoles bien con las que tienen la valentía de apretar en gasto. En gasto de crisis te vas al coste de la publicidad, tal, hay que... O sea, ahí sí, si tienes la pasta, inviértela, porque es cuando la gente deja de invertir. ¿Tenéis algún CFO? Oye, esto para aquí. nos están haciendo los deberes, macho. Que en empresas que han sido valientes para en crisis no echarse atrás y seguir invirtiendo, han salido allí. Yo te voy a hacer el gol en propia puerta para nivelarlo. Que ahora nos cambiamos de sillas, que es el caso Airbnb, que durante la pandemia lo que hizo fue dejar de invertir en performance y tuvieron exactamente los mismos resultados y desde entonces no hacen performance. Que tenían un canal equivocado. Vale, compro. Igual no me invento, no sé, igual se gastaron más en tele, no sé. Yo iba a hacer lo mismo por comentar que por experiencia yo tenía un jefe, o sea, la primera vez que trabajaba en marketing, que controlaba cada gasto y me hace reír eso pero al final ha salido bien. Teníamos mucho dinero para invertir, pero aún así él era lo que siempre pedía el control de decir, vale, ¿quieres testear? ¿Cuál va a ser el ROI? Y decías, claro, en tu primer trabajo sí, teníamos, no sé, en general la compañía 1 millón de inversión al mes, querías hacer una prueba de 5.000 euros a lo mejor para testear una campaña nueva y me decía, pero ¿cuál es el ROI? Al final es verdad de querer invertir más, pero este ejercicio también que he aprendido ahí, ¿no? O sea, de dónde viene mi formación también es bueno porque creo que te hace pensar al revés de maneras más creativas. Perfecto, si no me vas a dar estos 5.000 euros, entonces voy a intentar de alguna otra manera para llegar al mismo objetivo, ¿no? Pues, o sea, sobre lo de Airbnb también podrías decir que llevaba una década invirtiendo en marca, ¿no? La línea esa que decías antes la ha quitado. Si aún así no hay dinero, hay que dar un tijetazo de 50% del presupuesto. ¿Vosotros por dónde tiráis? ¿Y qué opináis vosotros? Igual puedes tirar por personal, ¿no? En Twitter ha habido un caso sonado que se han cargado la mitad de los developers y la empresa sigue funcionando. 80%, 90%, no. Yo antes quitaría inversión, antes que personas. También es un ejercicio interesante sacar dinero al equipo y que no den esa presión, ¿no? De conseguir los resultados sin dinero, ¿no? Si se lo habéis probado, ¿no? Pero claro, si es que esto de esa experiencia funciona. sacas, al final funciona. Se aprende. Obviamente hay el límite, ¿no? Hasta dónde tiras la cuerda, pero al final es un ejercicio de creatividad. Si al final el marketing es el momento de ser creativo, es cuando llegan y dices, vale, pues te quitamos esto, pero tienes que lograrlo. De hecho, esto nosotros es un tema que hemos hablado recientemente, ¿no? Porque en marketing somos 20. ¿Qué hacen 20 en marketing, no? Se me lo pregunto, ¿eh? Varios... Y el presupuesto que tenemos empieza a ser, dices, ¿no? Y hemos estado hablando de hacer algún tipo de experimento de esto, porque creo que nos hemos también acostumbrado a que hay dinero, ¿no? Y asumir a veces costes de adquisición altos que aún podemos asumir, ¿no? Pero creo que podríamos hacerlo mejor. Escuchaba hace poquito a Ormosi hablando de algo así y decía, mira, yo he tenido situaciones donde tenía 20 marketeros y me he cepillado el 70% y funciona mejor. ¿Esto se graba? Esto como si no se lo enviamos. Yo por hacerlo al revés, yo creo que también, y por chinchar un poco, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, que para eso estamos, y para eso somos el lado gamberro, este de aquí, a partir de esta línea empiezan las travesuras,
Yo creo que la conversación en crisis del recorte es muy fácil. Y es muy fácil desde ese lado porque son números en el sentido de que tienes esto y no hay más, y no hay una conversación estratégica. Pero, sin embargo, también yo creo que por un tema de formación, desde este lado nunca se dice hay un problema de financiación que tenéis que resolver. O sea, la conversación entre pares nunca sucede entre pares. Siempre hay un tema de arriba abajo diciendo este es el presupuesto, te lo comes. No hay una conversación entre iguales que es no, tu problema es de financiación. No es lo mismo. Entonces yo creo que hay una circunstancia que nunca se envía la pelota de vuelta en una circunstancia entre iguales. La respuesta fácil a eso es tu problema es de rentabilidad o de retorno inmediato en liquidez. Quiero decir, a ese juego... Pero depende. Imagínate, ponte un escenario en el que las campañas están siendo rentables, pero tienes un problema de liquidez porque tienes que hacer un pedido de stock de inventario o se te ha caído... O sea, tienes un problema estructural que a marketing y a nuestra rentabilidad, lo que estamos haciendo, nos afecta. ¿A qué estás llamando rentabilidad? A la rentabilidad operativa. ¿A qué plazo? ¿Cuál es el payback? Porque si yo no lo estoy viendo en caja, esa rentabilidad es ficticia. O sea, eventualmente yo tengo que ver liquidez en la caja, porque pues, ha sido rentable. Si no la estoy viendo, en algún lugar de la métrica nos estamos equivocando. Pero entonces estás juzgando incorrectamente el sitio donde tienes que recortar. No hay juicio, son datos. Pero son datos, pero puestos a recortar, si tienes un problemón de otra cosa y justo esto funciona, recorta en otra. Por supuesto, O busca financiación. mientras esto siga trayendo caja, no lo cortaré ni de broma. También es verdad que en tiempos de crisis el gasto de marketing es de los más accionables, porque en muchos casos es un botón. Y prefieres apretar un botón que despedir a 10 personas con las que comes cada día. Entonces, que 10 personas pueden ser de tecnología, que yo tengo una cierta tirria a los developers, no sé, alguno. Entonces, pero es verdad, porque es más fácil decir, oye, baja un 20% el canal de Google que decirle, oye, coge a fulanito, menganito y paquito y los largas. Despedir es lo más duro que hay, lo sabéis todos. Cuando hablabas de si se graba o no se graba, ¿por dónde ibas? No puedo. Pero situaciones pasadas donde habéis tenido que dar un tijeretazo porque no había dinero, ¿por dónde habéis tirado? ¿Qué habéis hecho? Lo primero, Es que primero, pero el problema para mí es siempre la vuelta, porque claro, es un botón, pues ya he vivido la situación en startup, ¿no? Pues no hay dinero, se está buscando, se ha alargado la financiación y llegará en tanto, y claro, cuando llega, no hay, o sea, hay que seguir generando el caja y para mí la situación, o sea, el punto de presión es siempre sí es un botón, pero al momento de prender otra vez, no es que volvemos al día que lo hemos hecho, pero al final se trata de esto, se corta si se tiene que cortar porque es preferible quitar de esto que directamente ir a personas, pero... En realidad, ¿qué tiene sentido? Pensémoslo, no hay persona, no está aquí Pedro con el que como. ¿Qué es lo que tiene sentido? Nosotros, en la inmensa mayoría de proyectos que van mal, porque nosotros al final hacemos de CMO de varios proyectos, siempre es los medios lo último. O sea, si puedo recortar en tarifas, si podemos recortar en nóminas, pero si puedes mantener lo que trae comida directa cortoplacista a la mesa, sí. Aunque la decisión sea más dura, pues aunque nosotros como servicio nos tengamos que inmolar, aunque tal, o sea, si puedes mantener los medios, en la inmensa mayoría que dependen de los medios, cuanto antes lo hagas, mejor. Aunque sea, es verdad que es más accionable el botón, pero estructuralmente tiene infinitamente más sentido quitarse lo estructural que no da servicio directo. Sí. Haciendo el símil cuando tú tienes que hacer una reestructuración a los vendedores y tú y al tío que vende no lo sueles echar si te está dando ventas. Bueno, es que al final la crisis lo que te cambia es como la distancia de visión, es decir, todo lo que traiga, estamos colaborando, pero todo lo que traiga retorno a corto plazo, evidentemente, cortarlo es llegar a un punto de no retorno donde, vale, sí, pues a lo mejor no sobrevives ahora, estás suicidando para dentro de 3 meses. Pero si, por ejemplo, tenemos cosas del tipo, y es probable, de tipo branding, por ejemplo, que son cosas muy poco medibles, que son más a largo plazo, que están más pensadas para ser una medida de rentabilidad que una medida de crecimiento de top line, porque me van a bajar los TPLs o los CACs, pues normalmente tiras por ahí, aparte de la respuesta obvia de pues, recortes en estructura, porque es lo que toca. ¿Cómo de grande tiene que ser un equipo de marketing? No tengo ni idea, mira eso, porque yo empecé de marketing yo solo. Empecé de marketing yo solo, porque venía de ventas. Empecé de marketing yo solo, y no sé, y la empresa eran 20, ¿no? Entonces todo ha crecido y no sabía, aún no sé, de hecho, lo grande que tiene que ser, pero ¿qué hice? Pues un poco lo que hice fue un poco también analizar toda la competencia, todos los competidores, empresas que habían crecido mucho más ya que nosotros en otros países, un poco ver cómo se estructuraban.
puede ser una respuesta muy simple, copio lo que hacen los competidores, pero sí que lo tomé de referencia, ver el dimensionamiento de los equipos de marketing, de partners, en gente que había pasado por este proceso, y es lo que he hecho. ¿Y puedes compartir algún tipo de ratio que nos ayude a entender? Claro, es que depende del momento de la empresa, es decir, no es lo mismo una empresa que quiere crecer a fondo, no es la misma una empresa como la nuestra, que no tiene inversión externa, que es rentable, o sea, es decir, depende. Yo cuando miré en compañías americanas de distintos tamaños, pues estaba entre el 8 y el 12%. Pero cuando benchmarkeas eso, lo haces... De personal, del total de la compañía, entre un 8 y un 12% era de marketing. Cuando yo hice ese estudio en personal, no hablo de inversión, no estoy hablando de personal, aunque inversión tampoco cambiaba muchísimo, ¿no? Yo creo Entonces, que el tamaño ideal, pues no lo sé, cada empresa pues tendrá suyo, ¿no? depende mucho, hay muchas partes que lo complican todo muchísimo. Si eres una empresa dependiente del contenido, de tu fabricación de contenido, de difusión y tal, es un berenjenal descomunal. O sea, nos pasa, por ejemplo, empresas, que es una cosa como absurda, pero del mundo del coche, del concesionario, de la gran distribución, de los marketplaces de coches, graban muchos coches y hacen muchos reviews de coche. Y para grabar un coche tienes que meterlo en un plato, tienes así una dinámica de contenido que está sobredimensionada a lo que alguien que está grabando esto necesitas. Entonces yo creo que también hay diferentes como slots del Lego que te complican mucho la película. Y si internos o externos, eso también pues, es otra historia, ¿no? Bueno, interno, externo... O sea, digamos, si apoyarte con mucho freelance, Sí, depende de la estructura, si tienes un tío externo, es como un tío interno, si no te estás... financieramente, ¿no? Lo que quería agregar ahí es que en general lo que nosotros vemos es un sobredimensionamiento de marketing. Ahí creo que... ¿Por qué? Porque la empresa viene con una energía, con un ritmo, entonces va sumando y de repente llegamos los financieros y empezamos a decir, pero ¿están midiendo realmente el resultado de las campañas de marketing? ¿Cuánta gente necesitan en el departamento de marketing? Esa es una discusión que se escucha bastante. Y muchas veces empezamos nosotros a decir, pero sería bueno ver si achicamos un poco el departamento de marketing, porque la empresa tuvo un momento donde tenía que crecer y los necesitaba, pero ahora, pues, supongamos, se estabilizó o digamos, crece a un ritmo menor. Y no pasa solamente en marketing, digo, en general, en cualquier departamento. Pero el de marketing es como bastante más marcado, ¿no? Entonces, generalmente lo vemos ahí. Y yo creo que, como todo, yo vuelvo de nuevo a los costos. Si uno mira mucho los costos, vas a ver que no se tiene que sobredimensionar. Pero bueno, a veces pasa que se sobredimensiona y generalmente es en marketing. Así que creo que, como decían recién, depende de la empresa, depende de las necesidades de la compañía, depende del momento en la que está. Por ejemplo, no sé, una empresa, una startup generalmente contrata a terceros el marketing y después, posteriormente, los incluye. Pero bueno, cada uno sabrá cómo manejarse con marketing dentro del presupuesto. A veces se sobrepasa un poco el presupuesto, pero bueno, hay que seguir la energía de la compañía, ¿no? No se puede frenar la energía de la compañía porque no queremos incorporar a alguien en marketing. Tenemos que dialogar, como dijeron recién, ¿no? Me parece. Es que para mí el tema de los perfiles, claro, desde un punto de vista lo que se ha pasado a lo largo del tiempo es que marketing es una cosa tan genérica que yo creo que es esto. Hay tanta gente en marketing y ¿qué hacen? Cuando vas a buscar, no sé, a buscar gente, ¿no? Si ves empresas que están publicando ofertas de marketing, ¿qué tiene que hacer el marketing? Diseño, contenido, control de growth, campañas y todo. Entonces, claro, yo creo que hay este desentendimiento, ¿no? Porque marketing es muy genérico, pero abajo de esto hay muchas vertientes diferentes, ¿no? Hay el que será específico de contenido, hay el que será específico de diseño, hay el que será específico de, no sé, para mí la comparación es un programador que sabe programar en un lenguaje específico, no puedes pensar que programará también en otros, ¿no? Entonces, creo que hay un poco esta desconexión entre qué es marketing o el entendimiento de marketing en algunos departamentos. Entonces, obvio,
Depende, ¿no?, también mucho de cuál es el momento. Cuando hemos empezado también en esta última empresa, no existía el departamento, entonces pasas también por tener un equipo pequeño, súper generalista, que puedas tener gente que pueda hacer de todo, pero a partir del momento que empiezas a tener que tener gente de eventos, de inversión en tal canal, de no sé qué, entonces necesitas crecer el equipo porque necesitas de gente especialista en esto, ¿no?, específico de lo que necesitas. Pues está eso, ¿no? Hay distintas áreas funcionales a veces dentro, unas son más fácilmente medibles que otras, y además se te complica ya cuando trabajas en distintos países, ¿no? O sea, eso, rompiendo una lanza también a favor de los equipos grandes de marketing, muchas veces podrían ser 3 departamentos en vez de un solo departamento llamado marketing, ¿no? Súper de acuerdo con Rick en lo que decías de que depende un montón de la del sector en el que operes. No es lo mismo que te dediques al extrusionado de plásticos que te dediques a vender un producto de lifestyle, como puede ser pues un Holistic o un Coconut, o incluso en el caso de Flipo, ¿no?, donde la parte, digamos, visual, de appeal para el cliente final y demás está mucho más presente. Y además, incluso en muchos de estos casos, casi que el marketing es el punto de nacimiento de la compañía internamente y todo lo demás ocurre después, ¿no? Lo que quizás sí que puede ser un problema, y es algo que he visto con cierta frecuencia, sobre todo en startups, es lo que yo llamo el precontratar. Es decir, yo no voy contratando gente a medida que a mí me surge una necesidad, que sería lo esperable, lo que te va a garantizar también cierta rentabilidad o al menos cierta liquidez a lo largo del tiempo, sino que digo, tengo este megaproyecto donde voy a abrir este nuevo canal súper guay que va a funcionar de maravilla y para eso voy a contratar a 15 personas y a las 15 personas las voy a contratar ya. Es verdad que esto, siguiendo al señor de los incentivos que está ahí al fondo, suele pasar cuando hay un tío que le han dado mucho dinero y le exigen un montón de resultados. O sea, si te dan 10 millones de euros y te dicen que tienes que multiplicar tu empresa por 5 en 2 años, pues gas. De hecho, en casualidades de la vida, esto siempre ocurre después de una ronda. Porque un evento como una ronda va vinculado a mucha presión por obtener X resultados. Y entonces, pues, por algo tienes que tirar. Si tú puedes levantar una ronda y dices, oye, no, que tienes 15 años, pues a otro ritmo. Sí, y a mí me ha pasado un poco esto, de fichar rápidamente antes de tiempo, pero efectivamente por eso, porque se me exigía un crecimiento brutal, digo, sí, pues venga, pues vamos. Ya, ahí también entra la personalidad bien del founder, bien del C-level, de decir, queremos hacer esto de contratar 300 y despedir 300 dentro de un año y medio, o... Si entras a jugar el partido de las rondas, no es que lo tengas que hacer, es que te lo exige al board. Claro, Lo sabes, lo haces, pero esa discusión de siempre, me dedico a mi negocio, me dedico a levantar rondas, o sea, ¿a qué juego estoy jugando? Quería hablar del control del gasto por este lado, que son buenas prácticas para controlar que se gasta lo que se acordó que se gasta. No ha habido, hemos acordado 100, de repente me encuentro que nos hemos estado 175. Eso, por vuestro lado, ¿qué prácticas implantáis que...? Justo estaba por decir, voy a confesar que me llevo muy mal con marketing, justamente por ese punto. No, pero, a ver, hoy justo al mediodía me encontré con una colega y le comenté de este evento, incluso la invité, pero no podía venir porque ellos tenían otro evento con todos financieros, no había marketing. Y entonces le pregunto, ¿y cómo controlarías tú las campañas de marketing? Y me dice, todo lo de marketing, el departamento de marketing. Y me dice, justamente lo que me gusta a mí es hacer un control por campaña. No, digamos, por departamento ni presupuesto, sino saber exactamente qué pasa. Lo que pasa que como financiera, me dice, me pone nerviosa no poder medir bien los gastos de marketing, porque, bueno, hablamos desde el inicio de la conversación, qué difícil que es medir los resultados de una campaña de marketing o lo que uno hace en marketing. Yo lo que trato de hacer es medirlos por campaña y decir, bueno, esta campaña salió tanto, sumó tanto en costos y me rindió tanto. Bueno, pero cada empresa volvemos de nuevo a lo mismo. Quizás en otras empresas se necesita medirlos de otras maneras. Pero hoy justamente tenía ese diálogo y me daba risa porque ella decía, me vuelvo loca, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo controlar el gasto de marketing. Por ahí controláis
¿tenéis frenos para controlar antes del gasto o de repente os encontráis con, habíamos acordado 10, ha habido un gasto de 14, hay campañas que se está metido una... Una cosa es controlar, ¿no? Y lo otro es entender la performance, ¿no? Que son Sí, correcto. Sí, correcto. Esa es la segunda pata, ¿no? Pero la primera... Sí, no es complicado, ¿no? Es decir, hay unos gastos que tú mensualmente que van asociados a unas partidas, tú las imputas ahí y vas midiendo. Pero, por ejemplo, hay equipos, nosotros nos hemos encontrado que en equipos de finanzas que lo que dices, oye, si tú vas a pagar 15.000 euros por sponsorizar un evento, genial, dímelo, pero la transferencia la voy a hacer yo. O sea, genial, tú lo has negociado, pero quiero verlo. No, yo creo que conforme la empresa gana tamaño, los controles van siendo más sólidos, con lo cual no hay departamento en la empresa que gaste un euro que no esté medianamente aprobado, pero cuando la empresa es todavía pequeñita, no es tan obvio ese control financiero. Sí, a ver, para mi resident, o sea, no hay una sola cosa. La primera es, claro, esto que decimos de que el marketing es difícil de medir, relativamente, a veces es difícil de medir en euros, pero creo que es un ejercicio muy sano que finanzas y marketing y todas las partes estratégicas relevantes se sienten y digan, con esta acción de brand, por ejemplo, y me voy siempre a producto porque es un poco de donde vengo y estoy sesgado, pero si voy a patrocinar el Open de tenis de Conde de Godó, ¿qué quiero conseguir con esa acción? ¿Es un tema de leads? ¿Cuántos leads queremos conseguir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el coste por lead final de esto? No hay un retorno directo en euros, pero sí que puedo medir el impacto que la acción... ¿El Banco Sabadell hace esto cuando patrocina el Godó? Estamos hablando de otros bichos. Hay veces que es visibilidad por visibilidad, pero sí. Yo me voy a gastar el 25% de mi presupuesto anual en una acción concreta, más me vale tener claro qué quiero conseguir con ello. No más así, ¿eh? Spotify ha hecho estos números con el Barça de hoy, me va a dar tantos leads, tantos suscriptores, o ha pensado, soy Spotify, quiero un club de fútbol. No sé, ¿eh? No tengo respuesta a la pregunta. Ahí entra el ego del CEO también. Aquí, el otro día me preguntaban en un podcast qué canal de los de marketing era más rentable. Le dije que ninguno. Y está grabado, ¿eh? No, ya quedó grabado. Pero es que es verdad. O sea, es decir, en nuestro caso, analizas los canales por separado y muchos no son rentables. Pero no sé qué pasa. Que lo miras acumulado. Claro, yo aquí... Y ahí sí que hay una rentabilidad. No nos pasa a ninguno de nosotros, pero sí a grandes empresas, que luego están los softwares de multiatribución con data lakes y con inteligencia predictiva. Entonces, las grandísimas multinacionales lo que tienen son softwares que son impagables porque la suscripción empieza de 150.000 euros al año, que lo que hacen es, oye, cada impresión extra en Google Ads te implica una conversión extra de tantos euros. Entonces, lo tienen muy parametrizado incluso el futuro. Es decir, normalmente esto extra te da tanto. Lo que pasa es que a estos niveles pues empiezas más o menos. Al final, en nuestro caso, nosotros principalmente en marketing tenemos partidas que están destinadas a países. Y al final, oye, aquí hemos metido tanto, es decir, como eso está creciendo, no creciendo. Está claro, si tú has invertido un 30% más este año en Estados Unidos, es decir, el negocio atribuible ahí en Estados Unidos tiene que haber crecido. Ya discutiremos si un 30 es bueno, si es un 15, si es un 40, depende si es un mercado emergente o no. Pero al final entrar en esos detalles con el financiero es que no lo van a entender. ¿Cuántas veces por aquí, sé que tenemos que pasar a... ¿Cuántas veces habéis dicho, tengo demasiado dinero, no me quiero gastar esto? O empiezas a pensar, no, joder, si como diga que tengo demasiado dinero, el año que viene me va a dejar con lo que tal. ¿Alguna vez le habéis dicho a finanzas, este dinero no me lo voy a gastar porque creo que... Bueno, la primera empresa que he trabajado, que ahí había este control, ¿no?, entre finance y marketing de cuando había este dinero. Y claro, como corporate, tenías que invertir este dinero, ¿no?, pero tenían el control al quarter y a lo mejor en finance decían, pues tenemos todo este dinero para invertir, pero si el tiempo es corto porque se acaba el quarter y querían invertir para decir a corporate, sí, nos hemos gastado esto, no, porque al final fue lo que hemos dicho, no voy a invertir este dinero con qué retorno, porque si no al final si lo que esperas es por esta parte y si no también al final te acabas invirtiendo teniendo un mal resultado y después te afecta en el próximo que van a decir pues no, entonces ahora te tendremos que cortar y todo. Entonces al final pero es esto, ahí en esta empresa teníamos muy buena relación entre marketing y finance de sentarnos y a cada quarter definir, mira, eso es lo que ha pasado, la primera vez que he visto una PNL en mi vida, ¿no?, aquí era cada línea, de qué estamos hablando, y la cuestión del control, ¿no?, que sí, marketing es difícil de controlar lo que es el retorno, pero lo que es la inversión se controla al grano porque los sistemas te dan absolutamente todo. Ahí hacíamos mucho AdWords
cada día lo medíamos y lo teníamos ahí. Entonces esta parte es la parte que marketing y finance tienen que hablar el mismo idioma, de decir, perfecto, eso es lo que tengo, este mes he dejado un poquito más, ajustamos por el cuarto, ¿no? Pero al momento de decir, no, ya me ha pasado de decir, no me des más dinero, no quiero, no quiero tu dinero, de a otro departamento. Yo creo que esto depende mucho de las dinámicas de la empresa. Por ejemplo, viendo el extremo, la administración pública cada año se gasta el presupuesto porque no se lo cortan. Entonces, yo conozco a alguno que tenía cliente en la administración pública y le pasan pedidos en diciembre de barbaridades, pues lo tienen que gastar. Y porque si no, entonces, si tú tienes un corto donde no hay esta conversación y si no me lo gasto, no me renueva el presupuesto, pues ¿qué hago? Prenderle fuego. Y es así, porque tú quieres más gente llamante. Si tú puedes tener esa conversación de, oye, no me lo gasto, pero lo guardamos y no... Yo creo que ya es muy cultural y volviendo a los incentivos, que es el tema para septiembre, ¿no? Falta Raúl en la charla. Sí, a ver, aquí también entra en juego el tener una conversación inteligente a la hora de presupuestar, que va mucho en relación a lo que decía él. Yo cuando presupuesto intento presupuestar bottom-up, es decir, no, ya no es tanto un tema de tienes tanto dinero, sino de si tuvieras todo lo que necesitas para hacer lo que quieres hacer, ¿cuánto costaría esto? ¿Lo tenemos? No, vale, ¿qué tenemos que quitar? Por orden de o rentabilidad o de cuáles sean vuestras prioridades como equipo. Y en base a eso, ese será vuestro presupuesto, no el me sobran 500 los doy a marketing porque la última vez que lo hice me fue muy bien. Es una forma fantástica de quemar dinero, como decía. Yo creo que una parte intermedia que siempre acaba faltando es el benchmark de lo que cuestan las cosas. No es ni siquiera la estrategia, es decir, oye, a nosotros nos pasa mucho que un CFO no tiene por qué saber cuánto es el coste por descarga medio para generar una descarga en la Apple Store. No tienes por qué saberlo. Entonces, pero si me preocupa mi negocio, me tocará educarme de ello. O sea, ahí entra también mi responsabilidad. Pero ahí tenemos la conversación intermedia en la que yo te tengo que dar la referencia y decir, oye, la descarga 20 céntimos, o sea, no vas a bajar de ahí. Entonces tú dices, pues no me salen los números. O sí, y puedo gastarme tanto para tener tantas descargas. Yo creo que hay un intermedio en esta conversación. Bueno, si os parece, ha habido un poco menos de guerra de la que esperaba, no se compara con otros eventos en Madrid, por ahí. Pareció. Estamos en benchmark.